Chicos, muy buenos días. Les saluda Miss Loida. El día de hoy hablaremos de los conectores y bueno, vamos a conocer que existe una gran cantidad de conectores y el uso que se le va a dar va a depender de lo que se busque lograr mientras emitimos algunas ideas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo que hay que saber es que los conectores son palabras que unen las ideas dentro de una oración o párrafo. Los conectores le dan fluidez a los mensajes y se usa para expresar una idea lógica de los pensamientos. ¿Ya? Es lo que nos va a permitir enlazar nuestras expresiones, nuestras oraciones dentro de un párrafo. ¿Ya? Entonces, como dijimos al inicio, hay una gran variedad de conectores. ¿Ya? Aquí en este cuadro les presento algunas de ellas y cómo se usan, ¿no? En qué expresiones se utilizan. Vamos a ver, vamos a mencionar algunas de ellas. Tenemos los conectores de adición. Su mismo nombre nos da a entender que sirven para añadir una idea que amplía la información. ¿Cuáles son esos conectores? Bueno, algunos de estos son y, ni, también, además, asimismo, más aún, ¿no? Y vienen más también, ¿no? Algunos conectores más que nos indican adición. Vamos con el ejemplo para ver cómo se aplica este conector. Nos dice, nos dieron galletas, además de refrescos. ¿Se dan cuenta? El además nos permite hacer un agregado a lo que ya se está mencionando. Por eso son conectores de adición. Contraste. Estos conectores presentan oposición entre dos ideas, es decir, hay dos ideas opuestas ahí. ¿Cuáles son esos conectores de oposición o de contraste? Pero, sin embargo, no obstante, aunque, etc. Y el ejemplo nos dice, quería comprarlo, pero prefería ahorrar el dinero. ¿Se dan cuenta? Acá se opone una idea que ya tenemos, se opone a otra. ¿De acuerdo? Entonces, oposición de ideas. Secuencia. Nos indican estos conectores un orden de hechos. ¿Ya? Usualmente vamos a ver esta clase de conectores cuando escribimos textos, ¿no? Textos narrativos sobre todo. ¿Y cuáles son? Tenemos luego, después, primero, inmediatamente. Y bueno, el ejemplo nos dice, primero eché el vinagre, luego la cebolla. Conectores de equivalencia presentan la misma idea de otro modo, es decir, en otras palabras, etc. ¿Ya? Vamos al ejemplo. Es una cerebrito, es decir, sabe de todo. Aquí te permite también, además de equivalencia, te va a permitir aclarar, explicar la idea. ¿Ya? Nos permite explicar la idea. Esos son los conectores de equivalencia. Causa. Indican que un hecho es la causa de otro. Vamos, nos dice, ya que, puesto que, porque, ¿no? Vamos al ejemplo, nos dice, siempre me apoya porque es mi amiga. ¿Ya? ¿A causa de qué, no? Muy bien. Es importante aclarar que este conector al utilizar tiene relación de causa-efecto. ¿Ya? Ahora, consecuencia. Indica que una idea es consecuencia de la otra que precede. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí cuáles son. Por lo tanto, por ese motivo, en consecuencia, por consiguiente y otros más. El ejemplo. Él respeta las leyes. Por eso es un buen ciudadano. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué es un buen ciudadano? ¿Cuál es la causa? ¿No? Porque respeta las leyes, ¿no? A consecuencia de respetar las leyes, él es un buen ciudadano.
Tenemos conector de igualdad. Establece una relación de semejanza, igualdad. Pues no está, este término ya nos es familiar. Y tenemos cuáles son los conectores: igualmente, del mismo modo, de la misma manera, al igual que, ¿no? Entonces nos permite enlazar con oraciones que equivalen, ¿no? Equivalentes. Aquí puedes leer gratis un libro y, del mismo modo, navegar en Internet. Tenemos otro conector de finalidad. Indican propósito. ¿Cuáles son? ¿Para qué? ¿A fin de qué? Con el propósito de. Y veamos el ejemplo. Era necesario para que comprenda la situación. Evidencia. Señala una relación obvia o evidente. Naturalmente, obviamente. No estudió. Obviamente, reprobó. Muy bien, chicos. Entonces, estos son algunos conectores que utilizamos que nos permiten enlazar las ideas. Al momento, ¿no?, de plantear nuestros pensamientos, lo hacemos utilizando estos conectores. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, teniendo en cuenta estos conectores que hemos visto el día de hoy, vamos a ver lo práctico, ¿verdad? Porque solo ahí es donde vamos a ver cuánto hemos podido retener de la información que se les ha brindado. Dice: une los recuadros con sus correspondientes conectores y forma oraciones. Bien, nos dice: en este libro encontrarás lecturas muy interesantes. A ver, veamos un conector y veamos aquí primero. Alegrarnos con su colorido. Bueno, no se relaciona este texto con este y tenemos aquí los matamos continuamente, no tiene relación. Y aquí dice ilustraciones que complementan los textos. Aquí ya está. Esta es la oración que corresponde a la primera que hemos leído. Ahora veamos qué conector sería el más apropiado. En este libro encontrarás lecturas muy interesantes. ¿Cuál sería? Además de ilustraciones que complementan los textos. A ver, vamos a ver cuál sería la más apropiada. Se supone que también te habla de algo más que te brinda ese libro. Por lo tanto, estaríamos hablando de un conector de adición, ¿verdad? Ya, entonces puede ser el además de o también. En este caso, en este libro encontrarás lecturas muy interesantes, también ilustraciones que complementan los textos. ¿Sí? Muy bien. Pero también pudo ser: en este libro encontrarás lecturas muy interesantes, además de ilustraciones que complementan los textos, ¿no? Ambas eran válidas. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el otro. Nos dice: los árboles y las plantas oxigenan el aire. Y acá tenemos alegrarnos con su colorido. Ya, entonces aquí también me parece más apropiado, entre además de y no obstante, se está agregando la idea, ¿no?, qué cosa más proporcionan las plantas. Entonces, por lo tanto, es oportuno utilizar el conector de adición. ¿Ya? Entonces terminaría así la oración, ¿no? Los árboles y las plantas oxigenan el aire, además de alegrarnos con su colorido, ¿verdad? Tiene sentido. Vamos con la última oración. Las arañas eliminan las moscas. El no obstante, ¿no? No obstante es de oposición, ¿no? Entonces, opuesto a esto, ¿qué se hace? No obstante, las matamos continuamente, ¿verdad? Muy bien, chicos, aquí hemos utilizado entonces algunos conectores y vamos con el siguiente trabajo. Marca la alternativa que contengan los conectores que convienen. Ya está, a cada oración. Dice: era muy guapa, muy antipática. Luego, muy antipática, no es de secuencia. Ya, no es de secuencia, más tarde tampoco, ¿no? Creo que lo más apropiado, ¿no? Lo más apropiado en este caso sería utilizar de oposición, ¿verdad?
era muy guapa, sin embargo, claro está, sin embargo, muy antipática. Listo. Número 2. Salió el sol, se ocultaba la luna. A ver, salió el sol, pero se ocultaba la luna. Salió el sol, mientras tanto se ocultaba la luna. Salió el sol, por el contrario, se ocultaba la luna. ¿Qué conector sería el más oportuno en esta oración? Salió el sol y podríamos decir, mientras tanto se ocultaba la luna. Salía el sol, mientras tanto se ocultaba la luna. ¿Sí? 3. El elefante es muy grande, la hormiga es muy pequeña. Entonces aquí hay ideas contrarias, ¿verdad? Ideas contrarias. Entonces, ¿cuál sería el conector más apropiado? ¿Qué dicen, chicos? A ver, pensando un poquito. A ver, aquí está, ¿verdad? En cambio, ¿no es cierto? En cambio, la hormiga es muy pequeña. ¿De acuerdo? Continuamos. Recuerden que aquí estamos utilizando el conector de oposición, ideas opuestas. Grande, lo opuesto, pequeño, ¿no? Entonces es oportuno utilizar el conector de oposición, ¿ya? Y la última nos dice, Melissa no tomó las medicinas. No se cura de su mal. ¿Cuál sería? Luego no se cura de su mal, no. Ante no se cura de su mal, no. Por consiguiente, no se curó de su mal. ¿Qué conector hemos utilizado acá? Es un conector que nos indica una idea, ¿no?, que es consecuencia de otra, ¿no? ¿Por qué no se curó? Porque no se tomó las medicinas. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, dado estos ejemplos, que es más práctico para entender lo que es el tema de conectores, pues ahora les toca trabajar y nos conectamos en la siguiente clase.